desde el primer Adán que vio la noche y el día y la figura de su mano. Fabularon los hombres y fijaron en piedra o en metal o en pergamino cuanto ciñe la tierra o plasma el sueño. Aquí está su labor, la biblioteca. Dicen que los volúmenes que abarca dejan atrás la cifra de los astros o de la arena del desierto. El hombre que quisiera agotarla perdería la razón y los ojos temerarios. Aquí la gran memoria de los siglos que fueron, las espadas y los héroes, los lacónicos símbolos del álgebra, el sabor que sondea los planetas que rigen el destino, las virtudes de hierbas y marfiles talismánicos, el verso en que perdura la caricia, la ciencia que descifra el solitario laberinto de Dios, la teología, la alquimia que en el barro busca el oro y las figuraciones del idólatra. Declararán los infieles que si ardiera, ardería la historia. Se equivocan. Las vigilias humanas engendraron los infinitos libros. Si de todos nos quedara uno solo, volverían a engendrar cada hoja y cada línea, cada trabajo y cada amor de Hércules, cada lección de cada manuscrito en el siglo primero de la Égira. Yo, aquel Omar que sojuzgó a los persas y que impone el Islam sobre la tierra, ordeno a mis soldados que destruyan por el fuego la larga biblioteca, que no perecerá. Loados sean Dios que no duerme y Mohamed su apóstol. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el poema Desde el primer Adán que vio la noche de Jorge Luis Borges. Y hoy, vamos a conversar, sí, pero más que nada vamos a contar cuentos. Pero primero que todo, nos vamos a introducir en el concepto del folclore. Esa palabra que nos refiere siempre al autóctono y a lo primigenio. Entonces, hemos escuchado 1.000.000 de veces esta cosa de, este es el atuendo folclórico, este cuento es como pertenece a tal folclore. Y al final de cuentas, ¿qué significa el folclore? Esa fue mi reflexión al estar buscando cuentos de historias. Entonces dije, tenemos que regresar al inicio y entender qué rayos es el folclore. Entonces el folclore refiere al cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas. Abarca las tradiciones comunes a esa cultura, subcultura o grupo. Estas constan de tradiciones orales como los cuentos, leyendas, proverbios, chistes, música tradicional y cultura material, que va desde los estilos de construcción tradicional hasta los juguetes hechos a mano. El folclore también incluye las tradiciones, las formas rituales de las celebraciones, como por ejemplo la Navidad o las bodas, los bautizos, danzas y ritos de iniciación. Cada uno de ellos, ya sea combinado o por separado, se consideran un elemento folclórico. Así también abarca la transmisión de estos elementos de una región a otra o de una generación a otra. El folclore no es algo que se pueda obtener a través de un currículum escolar o formal o del estudio de las bellas artes. Estas tradiciones se transmiten de manera informal de un individuo a otro, ya sea a través de la instrucción verbal o la demostración. Para entender completamente el folclore es útil aclarar sus dos componentes, los términos folk y lore. Está también documentado que el término fue acuñado en 1845 por el inglés William Thoms. Lo creó para denominar lo que entonces se llamaban antigüedades populares o literatura popular.
El concepto de folk proviene de la referencia a los campesinos rurales, a menudo pobres y analfabetos, quienes por permanecer al margen de las urbes y sus cambios, digamos que conservaban los usos y costumbres más tradicionales. Por su parte, lore, palabra que se ha vuelto a poner como muy de moda, proviene del inglés e implica el conocimiento o tradición que se refiere al trasfondo histórico, mitos y detalles ocultos que constituyen un universo narrativo. Y también hay que saber separar los conceptos del folclore, ¿no? Porque dentro de todo, últimamente el folclore se ha banalizado y se ha llevado al mismo nivel del pensamiento del buen salvaje, por ejemplo. Y hay que distinguirlo, ¿no? Porque el folclore comenzó a distinguirse como una disciplina autónoma durante el periodo del nacionalismo romántico en Europa. Una figura particular en este desarrollo fue Johann Gottfried von Herder, cuyos escritos en la década de 1770 presentaron las tradiciones orales como procesos orgánicos basados en lo local. Después de que los estados alemanes fueran invadidos por la Francia napoleónica, el enfoque de Herder fue adoptado por muchos de sus compatriotas que sistematizaron las tradiciones populares registradas y las utilizaron en un proceso de construcción de la nación. Este proceso fue acogido con entusiasmo por naciones más pequeñas como Finlandia, Estonia y Hungría, que buscaban la independencia política de sus vecinos dominantes. La transmisión es una parte vital del proceso folclórico. Sin comunicar estas creencias y costumbres dentro del grupo en el espacio y el tiempo, se convertirían en fragmentos culturales relegados a los arqueólogos culturales. El folclore también es un verbo. Estos elementos folclóricos siguen siendo transmitidos de manera informal, por regla general de forma anónima y siempre en múltiples variantes. El grupo folclórico no es individualista, sino que se basa en la comunidad y nutre sus conocimientos en la comunidad justamente. A medida que surgen nuevos grupos, se crea nuevo folclore. Surfistas, motociclistas, programadores informáticos. En contraste directo con la alta cultura, donde cualquier trabajo de un artista está protegido por la ley de los derechos de autor, en el folclore es una función de identidad más bien que compartida dentro de un grupo social, representa un estado, un momento muy concreto, digamos. Y como empezamos contándoles hoy, vamos a compartirles algunos cuentos del folclore. El primero es uno que se ubica en Cantabria, donde hay unas brujas llamadas anjanas que poseen grandes poderes y que premian a los buenos y castigan a los malos. Y también hay una especie de brujos que solo piensan en hacer daño a la gente y se llaman ojáncanos, porque tienen un solo ojo en medio de la frente. Los ojáncanos viven en cuevas y son enemigos jurados de las anjanas. ¿Y cómo va el cuento? Pues les diré que un día una anjana perdió un alfiletero que tenía 4 alfileres con un brillante cada uno y 3 agujas de plata con el ojo de oro. Una pobre que andaba pidiendo limosna de pueblo en pueblo lo encontró, pero la alegría le duró poco, como en muchos cuentos, ¿no? Porque enseguida pensó que si intentaba venderlo, todos pensarían que lo había robado. Así que no sabiendo qué hacer con él, resolvió guardárselo. Esta pobre vivía con un hijo que le ayudaba a buscarse el sustento, pero un día su hijo fue al monte y no volvió, porque lo había cogido un ojáncano. Desconsolada al ver que pasaban los días y que su hijo no volvía, la pobre siguió pidiendo limosna y guardaba el alfiletero en el bolsillo, pero no sabía que al hijo le había cogido el ojáncano, y lo creyó perdido y muerto, y lo lloró amargamente, pues era su único hijo. Un día que andaba pidiendo, pasó ante una vieja que cosía.
Justo al pasar, ella, ¿no? Al lado de esta viejita, pues a la viejita se le rompe la aguja y le dicen a la pobre, ¿no tendrá usted una aguja por casualidad? Le pregunta, pues. Y la pobre lo pensó durante unos momentos y al fin le contestó que sí, pues sí tengo una, que acabo de encontrar un alfiletero que tiene tres, así que tome una usted, pues le da y le termina dando una aguja a esta ancianita, ¿no? Siguió la pobre su propio camino y pasó delante de una muchacha muy guapa que estaba cosiendo también. Y le sucedió lo mismo, ¿no? Se le rompe la aguja. Caso similar, la joven le dice, ¿sabes que no tendrás una aguja? Ella, humilde y pobre, ¿no? Como se nos muestra en el cuento, decide cederle la segunda aguja. Más tarde pasa junto a una niña que estaba cosiendo y ocurre exactamente lo mismo. Y pues no le queda otra que darle la tercera aguja. Entonces ya solo le quedaban los alfileres del alfiletero. Pero sucedió que un poco más adelante se encontró con una mujer joven que se había clavado una espina en el pie. Y la mujer le preguntó si no tendría un alfiler para ayudarla a sacarse la espina. Y claro, la pobre le dio uno de sus alfileres. Y todavía volvió a encontrarse con otra muchacha que lloraba con desconsuelo porque se le había roto la falda de su vestido, con lo que la pobre empleó sus 3 últimos alfileres en recomponer la falda y con eso se quedó con el alfiletero totalmente vacío. Al final, su camino la llevó al río, pero no tenía puente por donde atravesarlo, de manera que empezó a caminar por la orilla con esperanza de encontrar un vado, cuando en esta oyó al alfiletero que le decía: apriétame a la orilla del río. La pobre hizo lo que el alfiletero le decía. Imagínate que te empieza a hablar el alfiletero, ¿no? Rarísimo. Y de repente apareció un sólido madero cruzando el río de lado a lado y la pobre pasó sobre él y alcanzó a la otra orilla. Entonces el alfiletero le dijo: cada vez que desees algo o necesites ayuda, apriétame. La pobre siguió su camino, pero tuvo la mala suerte de no encontrar casa alguna donde poder llamar y empezó a sentir hambre. Entonces se acordó del alfiletero y se dijo: ¿y si el alfiletero me diese algo de comer? Apretó el alfiletero y en sus manos apareció un pan recién horneado, por lo que muy contenta se lo comió mientras proseguía su camino. Luego, al poco tiempo, alcanzó a ver una casa a la que se dirigió sin demora para pedir limosna, pero en la casa solo había una mujer que estaba llorando la pérdida de su hija porque se la había arrebatado un ojáncano. Compadecida, la pobre le dijo que ella misma iría al bosque a ver si podía encontrar a su hija. Enseguida se acordó del alfiletero y, no sabiendo por dónde empezar a buscar, lo apretó fuertemente y apareció una corza con un lucero en la frente. La corza echó a andar y la pobre se fue tras de ella hasta que el animal se detuvo ante una gran piedra y ahí se quedó esperando. Desconcertada, la pobre volvió a apretar el alfiletero y apareció un martillo. Cogió el martillo y golpeó la piedra con todas las fuerzas que tenía y ésta se rompió en pedazos. De la piedra pues apareció la cueva del ojáncano, la entrada de la cueva del ojáncano. Entonces ella que coge se adentra, acompañada de la corza, y aunque la cueva estaba en la más completa oscuridad, el lucero de su frente les iluminaba el camino. Recorrieron la cueva por todos sus rincones, hasta que en uno de ellos la pobre vio a un muchacho dormido y reconoció que era su hijo, al que el ojáncano había robado hace tiempo, y le despertó. Se abrazaron con inmensa alegría los dos, y enseguida se apresuraron a salir de la cueva con la ayuda de la corza. Volvieron a la casa de la mujer que lloraba la pérdida de su hija, pero entonces la pobre mujer vio que ya no lloraba y reconoció por su porte que era una anjana. Y la anjana le dice: esta es tu casa desde ahora, no dejes volver más al bosque a tu hijo sin cuidado, y ahora aprieta por última vez el alfiletero. La pobre lo apretó y aparecieron 50 ovejas, 50 cabras y 6 vacas. Y así que terminaron de contarlas, vieron que la corza, la anjana y el alfiletero habían desaparecido. Qué bonito. Por si acaso, una corza es como una especie de ciervo, va por ahí. Porque lo busqué porque yo tampoco sabía que era una corza. Sí, me imagino, ¿no? Porque tiene que ver una cosa como... Sí. Caballuna. Caballuna.
Corcelesca. Ajá, pero claro, son estos cuentos que me gustan mucho porque es todo un berenjenal que se va amarrando de una cosa a otra, a otra. Parecido al del viejo y los perros, ¿no? El viejo y los Como te dejo, perros. dame algo de comer o algo de agua, no recuerdo bien. Te encargo a mis perros, los perros terminan de ayudarle a este joven Ujú. que con buena mente eh, apoya a este anciano que no tiene cómo sostenerse. O sea, como cuentos muy moralejos, digámoslo así, que buscan recalcar como el bien del ser humano Ujú. o premiar el bien más bien. Sí, Es una recompensación del buen actuar para ajá, con el otro. claro, como El soldado y la muerte también que tenía este Sí. saco. Y hay un montón de cosas O interesantes la niña y el como ogro, que La niña también y tenía el este león ogro. que se Ah, tomaba el sí. agua, no me acuerdo muy bien, pero Sí, pero hay estas cosas, ¿no? Como que pasan eventos de tres o cosas de tres. Es muy común la triada es, sí, sí, sí. en las historias de los tres pelos del diablo, que Los tres igual es todo un, chanchitos, ajá, los tres acá son osos tres alfileres, tres de agujas, la, ¿cómo es la que se duerme? larricitos de Ricitos de oro, oro, los tres osos. ajá. Sí, eso también es interesante. Esta leyenda me gustó mucho porque me hizo pensar en algo que vimos recién. A ver, capaz si al final se te viene como algo. ¿Qué leyenda? La que nos vas a contar ahorita. Sí, esta es Ah, una leyenda irlandesa. Eh, Cuenta esta antigua leyenda celta que había dos gigantes separados por el mar de Moyle. Uno irlandés llamado Finn y su rival, el gigante escocés de nombre Benandoner. Aunque estos dos gigantes nunca se habían visto, tal era su rivalidad que un buen día Finn decidió acabar con la situación y comenzar una batalla total contra Benandoner para ver cuál era el gigante más fuerte. Aunque para que pues pudieran pelearse necesitaban estar en el mismo territorio. El gigante irlandés tenía que irse hasta Escocia. Como no había un barco tan grande para llevarle, decidió romper en pedazos toda la costa de Irlanda del Norte y fue lanzando pedazos al mar, de modo que acabaría construyendo una senda hasta Escocia, la cual le llevaría hacia su adversario. Entonces hizo su propio puentecito con pedacitos de tierra. se armó su camino. Ajá. Cuando Finn cruzó hasta Escocia, se dio cuenta de que su rival era mucho más grande de lo que esperaba. Así que así a hurtadillas se regresó por donde vino, a Irlanda. Y una vez en su hogar le dice a su mujer lo que pasó. Y ella, muy lista y audaz, le dice, disfrázate de bebé y te meto en una cuna y te llevo del otro lado. Y así cumplieron el plan de la esposa y surtió efecto. Pues llegan donde el Benandoner a Irlanda y, y va a enfrentarse a Finn. Y al ver el tamaño de este bebé en la cunita, en su canastita, le dio mucho miedo, pues dijo, chutica, si de este tamaño es el bebé, ¿cómo será el papá? Claro. Entonces, así mismo, él a hurtadillas agarró y se regresó por el mismo camino a Escocia y rompió a su paso este puente que se había hecho Finn para que no pudiera seguirle. Entonces, digamos que así Finn le ganó al gigante Benandoner y se quedó para siempre en Irlanda sin tener que participar ya en ninguna otra pelea ni nada. Pues ganó porque pues, tampoco perdió, pero tampoco hizo nada. Sí, bueno. Pero, claro, me hace acuerdo a muchas cosas como de la cultura popular. Por ejemplo, Finn, que es el nombre del gigante que termina siendo disfrazado de bebé. Pues Finn, el humano de Hora de Aventura, es un bebé que le encuentran como así envueltito sin saber de dónde venía. Claro. Y luego todo esto, este escenario que plantea de este puente como de tierra entre Escocia e Irlanda, es como el de, ¿cómo se llama esta película que vimos de la serie de los 28 días? La que vimos recién de Ah, la... sí, No es la caverna de huesos, no es el caverna de 28 huesos. años después. Ajá, Sí. Ah, claro, el camino que ellos terminan haciendo para conectar con la antigua. Sí, sí. ajá, y que en un punto le dejan al bebé en una cuna, en una canastita, y la entregan del otro lado. Ah, el bebé nacido por los zombies. Ajá, Claro, claro, sí, claro, sí. Es exactamente. verdad. Ajá, Y eso es una película inglesa.
bueno, puede tener mucha inspiración. Yo creo que sí. O sea, a mí lo que me parece muy interesante de las historias, primero es que no tienen fin. También por eso decidimos contarles, leerles el poema del inicio, que me gusta mucho, esto de Ujú. si una hoja sobrevive, se puede reescribir toda la historia de la humanidad. Porque somos una constante, estamos constantemente construyendo nuestra historia, ¿no? Como humanidad. Ujú. Pero esta historia no solo vive en lo material y consciente, sino vive en lo inconsciente. De ahí esta conexión con el inconsciente colectivo y la capacidad que tenemos de conectarnos con cualquier otro ser parecido a nosotros, aunque no hablemos del mismo lenguaje. Aunque digamos que en estas épocas parecería que ya, no sé, por lo menos uno puede empezar a dudar. Parece que hay algunos por ahí medio brutos que no tienen interés en la Eh, supervivencia de su propia humanidad por, no sé, por perseguir, eh, por perseguir alhajas brillantes. Y se me hace también como muy interesante esta cosa de que el folclore y todo lo que representa, como veíamos en la definición, es una cosa viva que no puedes aprender de otra manera que no sea cuando alguien te la cuenta o cuando Exacto. ves que alguien está haciendo la cosa. Entonces, claro, y a pesar de que dejaran de existir formas de registrar, supuestamente como libros o qué sé yo, imágenes, igual seguiría existiendo nuestra voz y nuestras acciones y podríamos Claro. seguirle contando a las otras las cosas. Y lo bonito del folclore es que no está cerrado a que esto no cambie o que esto debe permanecer así. Es una cosa viva que, que busca contarte algo y ver si es que puedes de ahí abstraer algo que te sirva en tu día a día. Y como humanidad hemos encontrado las formas de hacerlo, ¿no? Si no es a través de la palabra, es a través del sonido, como decimos, ¿no? A través de la voz. Si no es a través de la voz, es a través de las imágenes. Ujú. Y si no es a través de las imágenes, es a través del tacto. Pero Formas encontramos. si hay algo que es inherente al ser humano, es la capacidad de contar historias. Ujú. Y quiero, pues bueno, vamos a compartir una más. Bueno, algunas más. Pero esta que les quiero compartir yo es una leyenda africana. Que nos dice, ¿no? Érase una vez un niño a quien le pusieron Epaminondas, nombre de un célebre general griego. Tanto el niño como su madre eran extremadamente pobres, ya que eran esclavos. A Epaminondas le encantaba visitar a su madrina, quien siempre le daba alguna golosina o algo para comer. En una ocasión, la madrina le dio un pastel para que se lo llevara a su madre. Lo llevaba contra su pecho, aferrándolo con los brazos con tanta fuerza que el pastel llegó desmoronado. Su madre le dijo que la manera correcta de llevarlo sería envuelto en tela, debajo del sombrero para que no sufriera daños. Unos días después la madrina le dio mantequilla. Epaminondas lo envolvió y la puso debajo del sombrero, por lo que se derritió con su calor. Su madre le dijo que la manera correcta de llevarlo era envuelto entre verdes hojas y metiéndolo de vez en cuando en agua para mantener la frescura. Poco después, la madrina le dio un cachorro. Lo envolvió en hojas y lo metió en varias fuentes y arroyos, por lo que el perro llegó malherido. Le dijo que la manera correcta de llevar un perro era con una cuerda a modo de correa. Días después, la madrina le dio un pan. Él lo ató a una cuerda y lo llevó arrastrando hasta su casa, por lo que apenas llegó algo de pan. Su madre enfadada le dijo que a partir de entonces sería ella la que fuese a la casa de la madrina. Cuando llegó el momento de ir, su madre sacó 6 tortas del horno y las puso en la puerta para que se enfriaran. Le dijo que tuviera el cuidado de pasar por encima. Epaminondas salió de la casa y como la madre le dijo que tuviera cuidado de pasar por encima, las pisó una a una. Su madre se indignó y nunca supo qué hacer con la simpleza de su hijo. Este me gusta mucho porque no te sirve de nada. No hay moral aquí, No no hay hay moraleja, no hay moraleja. nada. Más bien este es lo divertido que tiene y lo, digamos, lo rescatable del cuento es la capacidad de mostrar la condición humana desde esa inocencia, ¿no?
Porque a quién no le pasó, a mí seguramente a ti te pasó, a mí me pasó. Cuando eres chiquito y te dicen algo, pues tú lo haces de manera literal. No tienes una capacidad de abstraer ciertos conceptos todavía, entonces pues estás aprendiendo, estás enfrentándote a la realidad. De hecho, sí hay una moraleja, si quieres verlo así. No sé yo qué pensar, porque un poco también puede ser esta cosa de que hay que pedir el consejo antes, porque claro, todos se lo decían después y él intentaba aplicar esa Claro, idea a algo que no iba al caso, entonces capaz era como toma el pan y se lleva así. pero es un error de la gente mayor, pues, el considerar, Sí. eh, porque tú que tienes una experiencia, digamos, al relacionarte con el mundo ya varios años, eres capaz de abstraer conceptos y órdenes para que no sean una cuestión literal, simplemente porque ya has generado en ti un criterio y una capacidad de decisión. Ujú. Un niño no tiene eso. Un niño está creciendo, está recién formándose y está aprendiendo sobre la marcha. Entonces no tiene la capacidad de abstraer porque tal vez nunca llevó mantequilla. No sabe lo que es, no sabe cómo es su textura, ¿cómo se dice? Pues esto, su composición. Ujú. Por lo mismo, pues no entiende mucho, ¿no? Los niños tienden también a herir a otros seres, llámese animales, plantas, hasta otros niños, porque no tienen esta capacidad de discernir las consecuencias de sus actos muchas veces. Y eso, es un constante aprendizaje. Epaminondas simplemente, pues, estaba ahí, él, ¿qué quieres que haga yo? No le puedo echar la culpa, el Pero pobre no es simple. Nosotros nos hemos vuelto complejos a medida que pasa el tiempo. sí, bueno, puede estar un poco a favor de Epaminondas. Te voy a contar un cuento que yo nunca había escuchado, pero creo que todos hemos escuchado en otras piezas, o sea, como este cuento Ujú. partido en piezas y en muchas versiones. Y se llama El féretro de cristal. Entonces este cuento es la historia de un sastre que decide salir a caminar por el mundo, pues a pasearse, a ver de qué va el mundo. Y caminó tanto que se metió a un bosque que nunca había visto ni conocido y le agarró la noche. Entonces estaba ahí perdido y le daba mucho miedo los animales y el entorno, entonces subió a un árbol. Pero igual soplaba un viento muy fuerte, se moría de hambre y estaba muy asustado, entonces trepado en la copa del árbol ve a lo lejos una cabaña con lucecitas, con fuego y dice voy a ir allá y a pedir que de favor me dejen quedarme. Entonces llega allá, golpea la puerta y un viejo muy grosero le abre y le dice no quiero que usted se quede aquí, eso se ve como un mendigo y me da como mucho miedo, no quiero. Entonces el hombre se arrodilla y le agarra de la ropa y le dice por favor déjeme quedar, no tengo más nada. Entonces ya le entra pena al señor y le dice bueno entre, le da de comer. Y estaba tan cansado de caminar y del susto que se durmió de una y profundamente. Entonces a la mañana siguiente se despierta con un barullo fuertísimo afuera de esta cabaña. Y sale a ver y se encuentra con un toro peleándose con un ciervo. Y con un carnero más que un ciervo. Ujú. Y era una pelea así encarnizada entre los dos, muy igual, no se sabía quién iba a ganar. Pero de pronto el carnero le clava los cuernos al toro y le mata. Entonces él se queda como pasmado de toda la escena, acababa de despertarse. Y no solo eso, después de que el carnero le mata al toro, se regresa a verle al hombre y corre hacia él. Y él corre asustadísimo porque el animal le perseguía y le perseguía. Y nunca le dejó de perseguir, tuvo que meterse hacia el profundo del bosque otra vez y caminar por un montón de lugares y correr y el carnero no le dejaba en paz hasta que llegan como a una cueva, pero con un muro muy alto, o sea, como un muro gigantesco. Y ya él se vio contra la pared y dijo, pues ya voy a morir. Pero el carnero, en lugar de asestar el golpe contra él, le asesta contra el muro de piedra que estaba ahí y le golpea y le golpea y le golpea hasta romperle. Y el hombre se da cuenta que adentro era como todo de cristal, todo muy brillante y de cristal. Y escucha una voz que le dice, entra.
Entonces, pues él también asustado del carnero dijo, luego no vaya a venir contra mí. Claro. Escucha la voz y se mete. Y todo adentro era precioso y de cristal y había como un montón de frasquitos como con esencias de colores, con arenitas de colores. Y había una, como igual una especie de urna y adentro había una, como un palacio, como toda una ciudadcita hecha en cristal muy chiquito. Y escucha de nuevo la voz que le dice, siéntate en esta piedra. Y él se sienta como en esta especie de piedra de losa y baja a otro nivel, como que se baja esta cosa y entra a otro nivel donde ve un féretro de cristal y adentro estaba una princesa dormida, una chica dormida. Entonces él pensó que estaba muerta, se acerca a verle y ve que no, que respiraba. Entonces cuando él se acerca, pues ella le regresa a ver y abre los ojos inmediatamente. Y se emociona y le dice, yo sabía que tú llegarías algún día, por favor, como sácame de aquí y todo va a estar bien. Entonces él, bueno, le hace caso, ya estoy aquí. Le saca del féretro y regresan como a esta especie de losa donde suben como a otra parte y ella le va contando, yo soy hija de un conde y éramos mi hermano y yo, nuestros padres fallecieron y pues nos quedamos con todo el reino. Y nos llevábamos muy bien con mi hermano, vivíamos muy felices, habíamos prometido nunca casarnos y estar como los dos juntos y cuidar del reino y demás. Y de pronto un día ya llega un hombre golpeando la puerta y nos dice que en su camino se le estropeó su carruaje y que por favor le permitamos quedarse la noche porque estaba muy oscuro y le daba miedo. Entonces le permitimos quedarse. Y bueno, todo normal, comió, le dimos su habitación y cada uno se fue a dormir. Y en la noche empecé a escuchar como una música como muy dulce que tocaba y no se callaba y pues se despierta y ve que aún a través de las puertas cerradas este personaje atraviesa por la puerta como con un instrumento. Este señor al que le dejaron quedarse en la noche atraviesa la puerta del cuarto de ella como tocando este instrumento y le dice, yo produje esta dulce música para mantenerte despierta. Y quiero que vengas conmigo y que te quedes conmigo para siempre y seas mi esposa. Y ella le dice, no, jamás, eres un ser como maligno, porque pues tienes estas artes extrañas. Claro. Entonces le dice, bueno, como quieras, pero me voy a vengar de ti por no haberme aceptado. Entonces al día siguiente su hermano no aparecía por ninguna parte y le dicen que salió a cazar con este señor extraño y a ella ya le dio mala espina. Entonces corrió a verle sentado en su yeguita y le ve a este señor, ve a un toro enorme que viene corriendo hacia ella pero no a su hermano y le da mucho miedo este toro y le dispara, pero la bala rebota del toro a su yegua y muere la yegua y pues ya de ahí no se acuerda nada y cuando se despierta está en este ataúd de cristal y pues la cosa, o sea, lo dice ella, yo lo que supe después es que este ser maligno no solo me metió a mí aquí en este féretro de cristal, sino que a todo mi pueblo le volvió de cristal y chiquitito y a los seres humanos como que agarró su esencia y les metió en estos frascos de cristal y a mi hermano le convirtió en este carnero, carnero. Sí, carnero, el que lo persiguió. Sí, y entonces dice, claro, yo la única cosa que mantenía con vida era como esta idea de que en mis sueños veía que llegaba un hombre como muy apuesto y muy grácil y muy ágil y me salvaba. Y un día abrí mis ojos y te vi ahí y dije, ya, esto ya fue, ya se arregló. Y en efecto, entonces ellos salen como de esta cueva y empiezan a sacar todos los frasquitos de cristal y a destaparles uno por uno y empiezan a salir las personas y reaparece el reino y todo se empieza a poner bien y se dan cuenta que el carnero era el hermano que él había transformado y ya, él se casa con ella y todos felices. Pero habían quedado que no se iban a casar. No, pero ante las circunstancias. Bueno. Entonces, claro, este cuento, yo nunca había escuchado este cuento. ¿Tú lo habías escuchado? No. Es cuento de los hermanos Grimm, está dentro de su biblioteca de cuentos, que a propósito de esto del folclore, ellos son de los primeros en recoger como las narraciones orales de los pueblos alemanes. Desde un lugar muy técnico, ¿no? Que empiezan ellos a investigar esto de
de la cultura popular desde la oralidad. Ujú. Luego se dieron cuenta que había ahí material para explotar. O sea, sí, ellos comenzaron como a hacer toda esta recopilación justo por como decíamos igual en el concepto, que hubo este deseo de nacionalismo y de como decir qué sí soy y qué es mi identidad. Entonces en la tradición oral, en las cosas del pueblo estaba como Claro. el germen de todo esto. Por eso Entonces, también yo decía al inicio que había que tener cuidado un poco con el folclore, porque como muchas prácticas que tienen que ver con la antropología, existe una fragilidad, ¿cómo decir?, ética dentro de esas sí, prácticas, porque ajá, si uno no las aborda desde un nivel crítico y, y respetuoso, pueden llegar a banalizarse y a perderse de cierta medida. mm. Es interesante porque justo mientras leía todo esto, pues hay dos corrientes como de la investigación del folclore. Por ejemplo, la Ujú. que nace en Europa, que tiene que ver con todo esto, con las tradiciones orales, está mucho más apegada justo hacia lo narrativo o lo visual de, digamos, a lo que todos entendemos por folclore, ¿no? La ropa, los usos y Claro, costumbres. comida también se suele. Ajá. Pero en América, sí, en América del Norte lo que empieza a pasar es que a más de todo eso comienzan a considerar a las culturas nativoamericanas. Los primeros que empiezan a Ajá. hacer estos registros juntan como con esta parte de las culturas perdidas. Entonces ahí ya se vuelve más allá de una sistematización, digamos, lingüística o de las características del pueblo en algo también etnográfico y por ende antropológico. Entonces, claro, justamente dicen que hay como mucha discusión entre hasta dónde son los límites de las cosas y qué podemos atribuir o decir. Pero en el caso, por ejemplo, de los Grimm es interesante porque, claro, ellos recogen, sistematizan, se van hacia lo filológico y demás, y claro, Es que eran sus filólogos primeras ellos. narraciones, como esta, por ejemplo, son mucho más, que no sé si esto ya debe ser una reversión, Sí. pero las primeras eran mucho más violentas. ¿Qué es lo que te digo? Lo abordan ellos desde, desde este lugar más técnico al inicio. Ujú. Y luego se dan cuenta que hay un negocio, porque las cosas son así. Muchas de las cosas que se mantienen vivas, que no se pierden, digamos, en el olvido, se relacionan con las necesidades prácticas de la época. Ujú. En la época de la... ¿Dónde viven ellos? Pues, ¿cómo llama esto? La industrialización, la preindustrialización. Sí. eh, Todo lo que tiene que ver con lo monetario es un eje principal. Por lo mismo, algo que te generaba dinero se volvía prioritario. Cosa que hay que agradecer porque si no nos hubiésemos perdido de todo esto, ¿no? Y Claro. eso sigue pasando. A la final ahora vemos mucho de lo que a veces malamente, a veces buenamente llaman apropiación cultural, relacionado a La masificación. masificación y productos de consumo, Ujú. que de cierta forma se perderían o no. No sé, nosotros lo vimos aquí muy cercano, por ejemplo, con prácticas como las guaguas de pan, que llegado a un punto ya hay guagua de pan, o sea, tal vez la idea, o sea, la profundidad de la idea de esta práctica ritual se ha perdido, pero la superficialidad no, Ujú. lo que de alguna forma la mantiene viva. No hay una evolución del cómo se mantienen vivas ciertas prácticas, ciertos cuentos, ciertas cuestiones más, más abstractas de la cultura y a veces están ligadas a estos procesos de mercado. Cosa que no está mal, no está bien, solo es lo que es. Claro, un poco en esto de los Grimm se me hace como que se puede ver el devenir de la historia, ¿no? Porque un poco es de esto, claro, se vuelve masivo porque las imprentas y los Ujú. métodos de reproducción masiva se volvieron como el auge y era lo que se necesitaba. Y en un inicio la gente les dice que les criticaba porque son unas historias tan violentas y No, tan claro, no son para dramáticas. niños, pues. Y eso es exactamente lo que ellos dijeron. Nosotros estamos recopilando lo que el pueblo nos cuenta. No son historias para niños porque pues el ideal de niño de cierta clase social, no el niño en general, porque a los niños en general no les lleva bien, eh,
ya empezabas a tener como esta noción de que estas cosas son así, deberías contarle esta clase de cuentos. Entonces, cuando ellos comienzan a hacer estas ediciones de los cuentos de la familia y del hogar de los hermanos Grimm, las historias ya están mucho más rebajadas, si bien hay muchas cosas violentas. Es por eso que se pelean los pero dos también, Ujú. porque el uno no estaba interesado en gustar a los públicos. El uno era un científico, el otro en cambio vio ahí, y no te digo que sea necesariamente una cuestión de que tenga que ver con el dinero, sino tal vez también con una práctica social de, bueno, esto tiene que ser un cuento para niños, tal vez tienes razón, no puedo decirte cosas tan pesadas. También era preciosista, y por lo mismo el cuento crudo es agresivo, es difícil de leer, no es tan amable, digamos, con el lector ni con el oyente, y darle una manito de gato, como quien dice, retocarlo en ciertos lugares para que tenga un juego más sonoro, una sonoridad diferente, Claro. una imaginariedad o imaginatismo Mm, diferente. ya, Claro, generando, volviéndose muy gráficos, por ejemplo, y muy fáciles de plasmar en otras técnicas, como puede ser el grabado, donde los libros de niños empezaban a tener dibujos, tenían grabados. Era ujú. más fácil si el cuento era más bello, entre comillas. Claro, y pues bueno, de ahí el salto a Walt Disney, que es Claro, como todavía más un maniqueísmo como de toda la historia y bueno, hacerle como malo, bueno, dos malo, y todo es posiciones, mucho más suave y todo es mucho más... eh, chavista, sí, chauvinista es, ¿no? Chauvinista, del todo es chauvinismo. como más agradable a la vista en general, aún como los Y también malvados tienen más su... fácil de entender, Sí, porque digamos que en los primeros cuentos, como en cualquiera, como los de aquí también, no hay una moral muy marcada, no sabes muy bien quién está haciendo el bien y quién está haciendo el mal, sí. es raro al inicio, es bastante ambiguo. Y son historias más bien como los Simpson, que comienzan con algo que no tiene nada que ver y eventualmente la historia termina por donde sea, que es como la del sastre. Salió a caminar por el mundo y Claro, termina casado con una princesa. No, no tienen como una consecuencia y las cosas solo pasan. Ay, apareció un toro. Ay, apareció una cabaña. Ay, no hay como esta cosa muy de y por qué. O sea, que es un poco más tal vez una inclusión de la ciencia y de la narrativa como tal, que es como necesitas tener una consecuencia de las cosas, o sea, las cosas no solo pueden aparecer de la nada, tiene que haber como una concatenación. Pero en las narraciones orales, así como cuando tú hablas con alguien, te cuenta, y vino el Pedrito, ¿y quién también será Pedrito? claro, no Él vino en la preguntas, solo... temporada uno, tú Sí, estás sí, en la sí. 7, no sabemos de qué va. Pero no te importa tanto porque lo No, que necesitas claro. es saber Es el final, el chisme, de la dónde vino carnita, esta dónde cosa, está qué pasó con Pedrito. claro, el junge de la cuestión. Ajá, Y volviendo a eso, sí, yo soy, bueno, y tal vez voy a atreverme a hablar por ambos, somos grandes fanáticos de las historias, de contar historias, de leerlas, de verlas, de compartirlas. Bien decía Juan Bosch, el que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que estaba en la obligación de poner al servicio de la sociedad. Y para despedirnos hoy les vamos a contar la última leyenda, muy cortita, que tal vez les recuerde a algo que pensamos que es muy quiteño, muy ecuatoriano, pero realmente ha pasado en todo el mundo de diferentes formas. Hace mucho tiempo, el rey que gobernaba Uxmal tuvo el deseo de construir una pirámide, la más majestuosa que hubiera existido, pero era consciente de que una obra tan colosal requería mucho tiempo y esfuerzo. Un enano, experto en el arte de la arquitectura, se ofreció a construir la pirámide en una noche a cambio de la mano de la hija del rey, y este pues aceptó. El enano esa misma noche comenzó a edificar la pirámide, trabajando a un ritmo asombroso. Cerca del amanecer la pirámide estaba casi terminada. El rey, temeroso de pues, tener que pagar la apuesta, el trato este que había hecho con el enano, hizo encender las antorchas para engañarlo y que él piense que el sol ya había salido. El enano, decepcionado, asumió que no había cumplido su parte del trato y se marchó sin reclamar.
La pirámide quedó inacabada, pero se convirtió en un símbolo para la ciudad de Uxmal. Si hay una característica común a toda la humanidad es que nos encanta escuchar historias, en forma de cuentos, de chismes, noticias o hasta narraciones de TikTok. Bajo el amparo de lo fantástico, de lo anecdótico, no solo estamos incentivando nuestra imaginación, sino que comenzamos a tejer el ovillo de una estructura social. El hilo más fino de esta estructura es nuestro hogar. Cada vez que un abuelo o una tía cuentan las historias familiares, nos están legando el pasado de nuestra comunidad íntima. Cuando esas voces se apagan, se apaga una fuente de primera mano de lo que el mundo ha sido. Así nos aleccionaban sobre lo que es valioso, a qué temerle, a qué respetar y de quién huir. Estas enseñanzas eran aquellas que matizaban nuestra experiencia desde las vivencias del otro. Por ello, sigan contando sus historias, cuéntenles a los más chicos, a los amigos, a la pareja, incluso a los extraños interesados. Tenemos que mantener viva la energía de la voz donde reside el germen de la creación divina. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer como siempre a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. Y les recordamos que la música de este programa fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Aprovechando el momento, queremos reinvitarles a la exposición Sacrificio Criollo, que está montada en la Galería Nudo, en Quito, en el sector de la Floresta. Esta exposición se mantendrá durante un mes. Fue la inauguración, fue una bella fiesta. Agradecemos a todos nuestros amigos, enemigos, individuos varios, enanos, magos, brujas, lánjanos, ¿cómo era que se llamaban? Lojanos. Duendes, fantasmas y diablos que nos hayan visitado. Y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como El Palo Encebado en Instagram, en Facebook como El Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.